Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. El mes de marzo es el mes de San José. San José, nuestro Padre y Señor, Padre de Jesús y de la Iglesia, y por eso, y cito al Papa, todos pueden encontrar en San José el hombre que pasa desapercibido, el hombre de la presencia diaria discreta y oculta, un intercesor, un apoyo y una guía en tiempos de dificultad. Y por tanto nosotros nos acogemos a San José en todo momento, pero especialmente en esas circunstancias pues más adversas en las que requerimos una ayuda. Yo recuerdo, estaba también Diego en una convivencia en Molino Viejo, aquí en Segovia, con el prelado del Opus Dei, don Javier Echevarría, que murió mi padre uno de esos días, aquí en Madrid. Y entonces, pues me contó, me dijo el prelado del Opus Dei, don Javier, que ahora le dijera a mi madre que el padre de familia tendría que ser San José, y me regaló pues una imagen de San José para que se la diera a mi madre, ¿no? Bueno, pues realmente San José es, ¿cómo diría yo? Es nuestra protección en todo momento, personalmente y familiarmente, a nuestra familia. El cardenal Ratzinger, Joseph Ratzinger, tiene mucha devoción a su patrón y ha escrito bastantes cosas muy bonitas sobre San José. Por ejemplo, la que habéis leído en la lectura, que es precioso, ¿verdad? Pues él cuenta una anécdota sobre San José que me hace mucha gracia, la voy a leer. Estamos en la época nazi. Corre la voz de que en un asilo de niños discapacitados se les hace escupir a una foto de Hitler. No era cierto, pero el pretexto podría servir para eliminar a esos pequeños enfermos. Se procede entonces a una inspección para comprobar los hechos. Las monjas están aterrorizadas e invocan a San José, el protector del instituto, y que, entre otras cosas, dominaba desde un gran cuadro el comedor de los niños. Llegan los nazis, reúnen a los niños y a continuación, enseñándoles la fotografía del Führer, le preguntan quién es. Y los niños, a coro y sin sombra de duda, responden al unísono: ¡San José! Porque San José, y así pues se salvaron, ¿no?, de todo esto. Bueno, pues San José, ya veo que nos ha hecho mucha gracia, a mí me hace gracia para vosotros, ¿no? Pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? San José, el bien plantado, un tipazo sin fisuras, de quien todos nosotros, como varones que somos, podemos, y la mayoría de los que estáis aquí, padres, yo sacerdote, pues todos podemos aprender muchísimo en nuestra vida. Y yo me quería fijar en esta meditación en algunos detalles. El primero es su discreción y rectitud. San José es el que sirve, el que pone su vida entera al servicio de María y de Jesús. Lo hace con sacrificio, pero todo eso lo hace discretamente, sin darse bombo, sin buscar recompensa. A mí me parece que ese es un rasgo muy varonil. La capacidad de sacrificarse por aquellos que se quiere sin buscar recompensa. Da la impresión de que San José considera como un don el hecho de poder hacer algo por aquellos que ama. Y esto tiene un reflejo en los evangelios. Por ejemplo, San José aparece muy poco en los evangelios y siempre aparece unido a la Virgen María.
Juan y Marcos no lo citan ni una sola vez. Lucas 3 veces. Para identificar a la doncella a la que se le aparece Gabriel, dice así Lucas: a una virgen desposada con un varón que se llamaba José. Luego, al explicar el motivo del viaje al Belén, José, como era de la casa y familia de David, subió a Belén para empadronarse con María. Y por último, en la visita de los pastores, que se dice que encontraron a María, José y el niño. Siempre está unido a la Virgen y como en un segundo lugar. Mateo, que es el que más cuenta, y además lo cuenta dándole más protagonismo a José, lo cuenta desde el punto de vista de José, recoge, por ejemplo, su nombre en la genealogía de Jesús. Va haciendo toda la genealogía y dice: Jacob, lo último, ¿no?, engendró a José, el esposo de María, del cual nació Jesús. Manifiesta las dudas que tuvo José en la concepción virginal de Jesús, cuando dice: José, como era justo, no quería exponer la infamia. Luego nos cuenta la aparición en sueños de un ángel con estas palabras: José, hijo de David, le dice el ángel, no temas recibir a María, tu esposa. Y la reacción que tuvo, José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado y recibió a su esposa. Y dio ella a luz un niño y le puso por nombre Jesús, tal y como le había ordenado el ángel. De nuevo aparece el ángel en otro sueño: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, le dice. Y de nuevo la reacción inmediata. Él se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y huyó a Egipto. Y hay todavía una tercera aparición del ángel: levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque los que atentaban contra su vida han muerto. Y como siempre, San José se levantó, tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Pero, habiendo oído que reinaba Arquelao, el hijo de Herodes, temió ir allí y se fue a Nazaret. Bueno, en todos estos relatos, Señor, queda patente otra característica de José que me gustaría ahora considerar, que es la capacidad de tu Padre adoptivo, de nuestro Padre y Señor San José, para enfrentarse a situaciones difíciles que le superan, claramente le superan, con serenidad y fortaleza, poniendo todo de su parte con entereza de ánimo y a la vez obedeciendo a Dios cuando con su poder que le sobrepasa le muestra el camino a seguir. O sea, San José es el hombre de la obediencia, pero al mismo tiempo del obrar. San José se pone en movimiento, pero abierto a las correcciones de rumbo que Dios le pega. Pensemos en el momento en que descubre el embarazo de María. José, su esposo, como era justo y no quería difamarla, decidió repudiarla en privado. No hay nada de pasividad. Él se delibera y toma la decisión que le parece más justa con María. Él se quita de en medio y pues aquí ha pasado algo que no entiendo y ya está, ¿no? Pero la ley no me deja seguir con ella y me quito de en medio. Luego se le aparece el ángel, ¿no? Y entonces, pues él ya con gran alegría acoge a María. En fin, me imagino que muchas veces San José se sentiría un poco abrumado ante la misión que Dios le encargó. Como a veces nosotros estamos un poco abrumados ante las cosas. Él era un hombre corriente y Dios le había nombrado custodio de los planes de salvación. Tenía que mandar a Jesús, a María, sería consciente de sus defectos, porque San José no era como la Virgen, no tenía ningún pecado. San José tenía al menos el pecado original y probablemente pues algún pecadillo venial por ahí tendría, ¿no? Aunque, en fin, esto es una suposición, ¿no? Y a pesar de todo, supo ser pues un colaborador fiel de Dios. Y dice el Papa en su carta sobre San José: así, José nos enseña que tener fe en Dios incluye además creer que Él puede actuar incluso
a través de nuestros miedos, de nuestras fragilidades, de nuestra debilidad. Son cosas, Señor, que todos nosotros experimentamos. Y a veces podemos pensar, pero Dios, ¿cómo va a actuar a través de mí? Pues sí, puede hacerlo. Puedes ser instrumento de Dios para acercar muchas almas a Dios, para cuidar de tu familia, para acercar a los miembros de tu familia a Dios, etc. Pero yo, que soy peor que mi mujer y mis hijos que tengo, sí. Porque de Dios procede toda paternidad, ¿no? Y Dios añade a lo que podemos hacer y hacemos su eficacia sobrenatural, como hizo con José. San José nos enseña que en medio de las tormentas de la vida no debemos tener miedo de ceder a Dios el timón de nuestra barca. A veces nosotros quisiéramos tener todo bajo control, pero Él tiene siempre una mirada más amplia. Y por eso, San José tiene algo especial para nosotros, Señor, nos ayuda tanto, porque nosotros, que somos personas con defectos, estamos también llamados a una vocación impresionante, si hemos formado una familia, a una vocación como cristianos de hacer presente a Cristo en el mundo, en nuestro trabajo profesional, en nuestro lugar. Y si no nos damos vueltas, lo que uno nos imagina es a José diciendo, soy un desastre, ¿cómo voy a hacer esto? Ay, Dios mío, menudo lío me he metido, tal. Uno no se imagina perdiendo el tiempo estérilmente en lamentaciones, ¿no? San José tira para adelante, hace lo que tiene que hacer, pero abierto a que Dios le eche un cable, ¿no? Porque hay cosas que le superan. Pues así nosotros tantas veces. Estamos abiertos a la sorpresa divina que siempre mejora nuestros planes, con una obediencia que, Señor, que no quiere saberlo todo para obedecer, sino que se fía. Y claro, una primera cosa que podríamos también concretar es, ¿yo dónde escucho a Dios? ¿Dónde escucho el ángel de Dios? Pues a veces en la confesión, en la dirección espiritual. Y ordinariamente en mi oración. Tantas veces, si no eres alma de oración, es muy difícil que Dios pueda añadir a tu vida su eficacia sobrenatural. Salvo que tú, Señor, quieras por otros caminos, en sueños, como a José. Pero José era un alma de oración y por eso tiene esa sensibilidad, como habéis leído en la lectura, para entender lo que Dios quiere incluso en sueños. Otra característica que podemos fijarnos en San José, y me estoy fijando como en las características, vamos a decirlo así, más varoniles, ¿no?, de él, pues su relación con la mujer en general, concretamente con María, que es el arquetipo de toda mujer. Y queda muy patente en el relato de Mateo, lo vamos a leer entero. La generación de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con Jesús y antes de vivir juntos resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería difamarla, decidió repudiarla en privado. O sea, José amaba tanto a María que incluso en la decepción la sigue amando y busca la solución más benevolente con ella. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: José, hijo de David, no temas acoger a María tu mujer. Acoger, ¿no?, es la palabra. Porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y acogió a su mujer. Y sin haberla conocido, ella dio a luz un hijo al que puso por nombre Jesús. Desde hace mucho tiempo este pasaje siempre me trae a la mente la siguiente consideración, que a mí me sirve por si te puede servir a ti, ¿no? Y es que José acoge a María y al misterio que encierra con reverencia, con respeto,
sin poner condiciones previas. Y yo creo que toda mujer es siempre un misterio para nosotros, al que hemos de acoger con la misma reverencia y respeto. Por supuesto, si me oyen decir esto las feministas o gente tal, me machacan, ¿no? Pero estoy convencido de eso. Cada mujer encierra un misterio, siempre. Son inasibles, ¿no? Y la única actitud respetuosa con esta criatura de Dios es acogerlas con respeto, con amor. Incluso pasa en la dirección espiritual, ¿no? Que dices, Dios mío, pero ¿qué me quiere decir? ¿De qué está hablando? Son misteriosas, ¿no? Y no solamente eso, sino que la realidad misma, la estructura de la realidad, tiene como algo de mujer, algo de femenino. De hecho, la tierra siempre es mujer, ¿no? En los dioses, la tierra madre, ¿no? Siempre. La realidad, el mundo, tiene algo femenino, también tiene cosas masculinas, pero tiene algo de misterio. Y a veces ocurren en nuestra vida cosas cuyo significado no entendemos o que no nos gustan. Y nuestra reacción a veces, Señor, pues es de disgusto, de decepción, de rebelión. ¿Por qué tal? En vez de acoger con respeto y con veneración al misterio, a lo que no entendemos. Que a veces no lo entendemos no porque sea incomprensible, sino porque nosotros somos un poco cortos para esas cosas. Pero José, dice el Papa, deja de lado sus razonamientos para dar paso a lo que acontece y por más misterioso que le parezca, lo acoge. Asume la responsabilidad y se reconcilia con su propia historia. Si no nos reconciliamos con nuestra historia, ni siquiera podremos dar el paso siguiente, porque siempre seremos prisioneros de nuestras expectativas y de las consiguientes decepciones. Y esto que pasa en nuestra relación con el mundo, también pasa, o puede pasar, no tiene por qué pasar siempre, naturalmente, ¿no? Siendo compatible con un gran amor, pues en el matrimonio y en otras relaciones. Por eso, qué importante es lo que dice el Papa después. Deja de darle vueltas a eso. Toma las cosas como son, como vienen, y a las personas también. Aprende a acoger todo, la vida, tal y como es, con un corazón fuerte, como José. Incluso esa parte de la existencia que a menudo es contradictoria, inesperada y decepcionante. Porque San José, en fin, fue un hombre que le caían contradicciones continuamente, ¿no? María, desposada con ella, la encuentra que está en estado. Un ángel le dice que lo concebido en ella es obra del Espíritu Santo. Pero luego, y que va a ser el Mesías. Pero luego, cuando nace el bebé, es un bebé que no encuentran ni sitio en la posada, en medio de una caverna. Y luego Herodes intenta matarlo. Y digo, pero bueno, no es el rey de los cielos y de los ángeles y de tu Israel, que era capaz de arrasar los enemigos de la tierra prometida con el poder de Dios y ahora no puede salvar a su hijo, pues venga, a Egipto. Y luego, y San José no se plantea, pero ¿dónde está la lógica en esto? Sino que acepta la realidad tal y como viene. Y ese rasgo creo que está un poco enlazado con lo que estaba diciendo de acoger a la mujer. ¿Cómo es? Y acoger incluso lo que no hemos elegido, pero está ahí, y tomarlo bajo la responsabilidad de nuestro cuidado, como hizo San José. Este me parece a mí un rasgo pues muy propio del varón. Y por eso San José María decía, San José es una maravilla. Es el santo de la humildad rendida, de la sonrisa permanente y del encogimiento de hombros, ¿no? Bueno, pues venga, para adelante, con una sonrisa. Y un último punto que había pensado yo
Señor, para aprender de San José, de quien tú aprendiste también en esta vida. Porque muchos de los rasgos humanos de Jesús los aprendió de José, también de María, pero también de José. Todos los hijos salimos a los padres, al menos nos haría ilusión que fuera así, ¿no? Cuando hemos tenido un buen padre. Y Jesús, estoy seguro que viéndolo, sus paisanos decían, ¿cómo se le parece a José? ¿No? En esto y en esto, no solamente físicamente, que no se le parecería físicamente probablemente, porque no era hijo de la sangre, ¿verdad? Pero en sus rasgos de carácter, en su modo de hablar, en su modo de gesticular. Bueno, y el último punto que me gustaría considerar es la valentía creativa de José usando esas palabras del Papa Francisco. San José María se refería a esto mismo con otra expresión, que es la obediencia inteligente. La obediencia inteligente, porque para obedecer hay que ser valiente y la inteligencia se manifiesta en la creatividad. Entonces son sinónimos estas dos cosas. Y esto surge especialmente cuando encontramos dificultades. Podemos cruzarnos de brazos o ingeniárnosla de alguna manera para salir adelante en medio de esas dificultades, como hizo San José. A veces la primera dificultad tumba a algunas personas, ¿no? Cuando vivía en otro sitio, en Aravaca, pues me acuerdo que un día había escuchado yo, era el día de la nevada, o sea, ¿cómo se llama? Filomena, ¿no? ¿Os acordáis? Bueno, un día posterior, había mucha nieve, un poco de hielo, tal, y entonces yo fui pues al centro que atendía y me crucé con una chica de servicio de una de las casas de allí, de Honduras, o sea que no es de Siberia, ¿no? De Honduras. Iba con un delantal blanco, las piernas al aire, zapatillas, unas zapatillas de esas, ¿no? Como unos, no sé cómo se llaman, unos zuecos de esos, ¿no? Y paseando el perro sobre la nieve, tan campante. Me crucé, adiós, tal, menganita, porque sabía su nombre y tal. Y entonces llegué al centro que iba a atender, vino una persona y me dijo, claro, es que con toda la nieve y tal, no, una persona joven, con toda la tal, pues claro, no he podido ir a misa. Y yo pensé, qué contradicción, ¿no? Una con el abrigo, así de esquimal, todo tal, con botas, que no puede ir a misa, y otra, con unos zuecos, un delantal y a pasear al perro de la niña, ¿no? Ya se ve que uno puede lo que quiere, ¿no? Y la valentía creativa nos lleva como a superar las dificultades, a no... Vamos a leer este pasaje. Cuando murió Herodes, el ángel del Señor se apareció de nuevo en sueños a José en Egipto y le dijo, levántate, coge al niño y a su madre y vuelve a la tierra de Israel, porque han muerto los que atentaban contra la vida del niño. Se levantó, tomó al niño y a su madre y volvió a la tierra de Israel. Esto es la obediencia. Pero al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea como sucesor de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá, San José. Ese tener miedo es parte de la valentía creativa, ¿no? De la obediencia inteligente, de pensar, de decir, ojo, ojo, ojo. Y avisado en sueños, se retiró a Galilea y se estableció en una ciudad llamada Nazaret. Y así se cumplió lo dicho por medio de los profetas, que se llamaría Nazareno. O sea, el Papa ve en esto una manifestación de esa valentía creativa. San José, aunque está siendo zarandeado por las indicaciones de Dios para cumplir una misión divina, no rehúsa el usar su inteligencia para obtener el resultado óptimo. Y eso es algo que nosotros tenemos que hacer también, al cuidarlo de los demás, en nuestra propia vida interior, en nuestro trabajo profesional, y especialmente cuando encontramos dificultades. Un hombre no se tumba, ¿no? No se deja tumbar cuando hay dificultades. En todo caso, se crece, ¿no?
El lema de la Wehrmacht, no sé si sigue siendo, pero era, ¿cómo es en alemán? ¿Cómo es enemigos en alemán? Bueno, viel Friend, muchos enemigos, mucho honor, es el lema, ¿no? Muchos enemigos, mucho honor, ¿no? Esto es... Voy a leer, y ya terminamos esta meditación con estas palabras del Papa, ¿no? Dice, a veces las dificultades son precisamente las que sacan a relucir recursos en cada uno de nosotros que ni siquiera pensábamos tener. José era el hombre por medio del cual Dios se ocupó de los comienzos de la historia de la redención. Él era el verdadero milagro con el que Dios salvó al niño y a su madre. A veces hay personas que me vienen y me preguntan, sobre todo gente joven, ¿no? Y te dice, y don José, ¿y Dios cómo permite el mal en el mundo? ¿Y qué hace Dios para evitar el mal y el dolor del sufrimiento de los niños inocentes? Y la respuesta es, ¿qué hace Dios? Te ha hecho a ti. ¿Qué haces tú? Eso es lo que hace Dios. Dios te ha hecho a ti. Para ser sus manos, su instrumento, para cambiar el mundo, etc. ¿Qué haces tú? Porque es muy fácil echarle la culpa a los demás, empezando por Dios, pero te ha dado inteligencia, te ha dado capacidad de acometer dificultades, como a San José. San José no se vuelve diciendo, Dios mío, ¿pero qué haces? Sino que pues, aquí estoy yo, para esto estoy yo. Y nosotros vivimos así, con esa inteligencia, obediencia inteligente o fidelidad creativa. El cielo intervino confiando en la valentía creadora de este hombre, que cuando llegó a Belén y no encontró un lugar donde María pudiera dar a luz, se instaló en un establo y lo arregló hasta convertirlo en un lugar lo más acogedor posible para el Hijo de Dios que venía al mundo. Ante el peligro inminente de Herodes, que quería matar al niño, José fue alertado una vez más en un sueño para protegerlo y en medio de la noche organizó la huida a Egipto. La buena noticia del Evangelio consiste en mostrar cómo, a pesar de la arrogancia y la violencia de los gobernantes terrenales, Dios siempre encuentra un camino para cumplir su plan de salvación. Incluso nuestra vida parece a veces que está en manos de fuerzas superiores, pero el Evangelio nos dice que Dios siempre logra salvar lo que es importante con la condición de que tengamos la misma valentía creativa del carpintero de Nazaret, que sabía transformar un problema en una oportunidad, anteponiendo siempre la confianza en la providencia. ¿No? Es palabras muy bonitas, ¿no? Es decir, yo no estoy aquí para quejarme, ni para lamentarme, ni para echar la culpa a otras. Estoy aquí para ser parte de la solución. Dios cuenta conmigo. Es una lección maravillosa de San José. Y a lo mejor no soluciono esto completamente, pero mi vida puede servir para introducir un giro y vendrá otro que clac y otro que clac y ir solucionando este asunto, el que sea. Si a veces pareciera, dice el Papa, que Dios no nos ayuda, no significa que nos haya abandonado, sino que confía en nosotros, en lo que podemos planear, inventar, encontrar. Bueno, pues vamos a terminar este rato de oración y acudiendo a nuestro Señor, que está sobre el altar. Te pedimos, Señor, que nos ayudes también a incorporar a nuestra vida esas virtudes de nuestro Padre y Señor San José, que nos pueden servir para parecernos a San José, pero también para parecernos a ti. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.